Jorojoque. Néstor Jorojowski es un economista, él se encuentra desde Buenos Aires. Un contacto vía telefónica con este economista para que nos plantee su mirada precisamente desde la economía. Néstor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Néstor, ¿cómo queda la economía después de unos años difíciles? Pero comencemos, si le parece, a plantearla del 2003 hasta el 2010. Bueno, hay que empezar a decir cómo estaba en el 2003. La Argentina estaba devastada, a tal punto que después del paso de los monetaristas, cultores de la moneda, había en nuestro país varias cuasi monedas provinciales supliendo la ausencia de moneda para el giro corriente de los negocios. Las fábricas estaban destruidas, en ruinas, eran más taperas que edificios industriales. Había altísimas tasas de desocupación, un cuarto de la población económicamente activa estaba desocupada. La Argentina importaba hasta los productos agropecuarios que históricamente había estado exportando y, por supuesto, teníamos el peso monstruoso de una deuda externa impagable que hasta las movilizaciones del año 2001 habían sido el norte de toda la política económica seguida por los gobiernos de la democracia surgida en 1983. Hoy en día estamos en una situación muy diferente. Sería exagerado decir que es diametralmente opuesta, pero tenemos récords sucesivos año tras año de producción industrial. La producción industrial crece más rápido que la producción en general. Aún con el gran crecimiento de la producción industrial, simultáneamente se ha producido un enorme crecimiento del aporte al PBI, que de todas maneras no es tan grande como pretenden los sectores agropecuarios, en el sector agropecuario argentino, que seguramente ustedes lo saben, cumple en gran medida en la Argentina el papel que el petróleo cumple en Venezuela, nuestro principal sector de exportación, donde tenemos ventajas diferenciales, y la Argentina cosecha una renta diferencial a escala mundial proveniente de la enorme fertilidad pampeana. Bueno, esto ha generado una enorme cantidad de dinero que, de no haberse adoptado las políticas económicas adoptadas en el año 2003, seguramente se hubieran dilapidado. Mientras que el gobierno del doctor Kirchner inauguró una política de superávit paralelos y conjuntos de la balanza comercial y de las cuentas nacionales. Estamos en este momento con 50.000 millones de dólares en nuestras reservas, que es una garantía contra cualquier golpe especulativo. Se ha recuperado para la nación y para el pueblo argentino la recaudación previsional que había sido entregada al sector financiero y bancario, que cobraba suculentas comisiones por quedarse con ese dinero y después volvérselo a prestar al Estado a tasas usurarias. En fin, la situación ha cambiado muchísimo, hay importantes planes de reactivación económica en marcha. La Argentina ha logrado capear la formidable crisis mundial con un esfuerzo de inversión básicamente del Estado, que es un ejemplo en el mundo. Y bien, yo no digo que estemos en el paraíso, pero seguramente hemos salido del infierno donde estábamos y ahora la economía argentina es una economía que inclusive, pese a toda la campaña en contra que se le hace, atrae permanentemente inversiones reales y al mismo tiempo controla la invasión de inversiones especulativas. No sé si con este panorama podemos empezar a hablar. Me parece perfecto, claro que sí, Néstor. Y decías algo importante, observábamos que el expresidente, siendo presidente del 2003 al 2007, Néstor Kirchner, planteaba acciones muy importantes. Una de ellas, y recordada, fue cuando se opuso al Fondo Monetario Internacional, anunció que iba a pagar totalmente la deuda que tenía con el FMI y que comenzaría a plantear la economía de otra manera. Si te parece, cuéntame qué sucedió después de eso, cuando hizo ese anuncio, y también la importancia de todos los intereses que esto planteaba y cómo se produjeron, cómo se reflejaron en la inversión pública de ese país. En realidad, el punto de partida fue la negociación inicial de la deuda externa, donde la Argentina obtuvo una quita muy importante, inédita, que causó admiración y creo que en algunos lugares inquietud. La Argentina, si bien no repudió su deuda externa por ilegítima e ilegal, porque realmente es ilegítima y es ilegal, sí ha negociado condiciones favorables. Y después del año 2007, es cierto, se profundizó ese proceso, la Argentina se sacó de encima el monitoreo del Fondo Monetario Internacional, cuyos efectos hoy en día estamos viendo, por ejemplo, en Francia, ¿no? Ahora les toca a ellos, parece.
Y esto ha provocado un resurgimiento industrial que a su vez, a mí me parece importante enfatizar el aspecto industrial porque es el gran generador de empleo en la República Argentina. Fue desde la década del 30 el modo en que los argentinos encontraron una salida a la crisis del año 30 y del esquema agroexportador, y también, por cierto, el modo de construir una base de autonomía económica. Este camino se ha empezado a tomar a partir del 2007. Entonces la Argentina no solamente está teniendo valores récord en los indicadores macroeconómicos tradicionales, sino que además lentamente está girando hacia una profundización del carácter soberano, nacional y autónomo de su desarrollo económico, algo que había desaparecido del panorama incluso mental de los argentinos después de largas décadas de dictadura, no solamente brutal y genocida a nivel físico, sino también concretamente, y para decirlo con todas las palabras, de lavado de cerebro de millones y millones de argentinos por la andanada neoliberal. Yo creo que este es uno de los principales logros, el haber colocado a la economía en su justo lugar de un aspecto más de la política. Quizás el dato económico más importante de la Argentina es que el manejo de la política económica ha sido arrebatado a las manos de los tecnócratas y ha sido colocado abierta y claramente en manos de los políticos. Y se han generado infinidad de debates. Y por supuesto el más serio y el de mayores consecuencias es el que se empezó a abrir con la algarada, porque no tengo otra palabra, agropecuaria pampeana concentrada del año 2008 en torno a la famosa resolución 125. Bueno, por lo menos aquí es famosa, no sé si será famosa en Venezuela, pero solo por una modificación en las tarifas externas de comercio exterior, hubo sectores en la Argentina, los viejos sectores tradicionales que siempre se han opuesto al desarrollo económico sano de la República Argentina, que llegaron a ponerle sitio a las ciudades para rendir en lo posible por hambre a la masa de los argentinos. Esto sucedió en el año 2008. Y este es un hecho económico, no es un hecho político, o en todo caso es uno de esos hechos políticos que concentran la economía. Y a partir de ese hecho, donde el gobierno, por cierto, no ganó esa batalla, porque hubo la famosa traición del vicepresidente, una especie de traición anunciada al estilo de García Márquez, esa traición anunciada también sirvió para revelar quién era quién y generar, por lo tanto, una profundización en la política económica que pasó, por ejemplo, nada menos que por la renacionalización del principal fondo de capitalización de la República Argentina, que eran los aportes jubilatorios, que a partir de ahora, colocados en el centro del Estado, siguiendo por otra parte un consejo de uno de los padres de la patria, don Mariano Moreno, de 1810, está empezando a irrigar el conjunto de la economía y está empezando a trabajar en función de patria y no en función de extranjería. Néstor, precisamente quiero hablarte de otra situación en función de patria. Cuando se plantea la posibilidad de que una nación crezca, se miran los índices y uno es muy importante, el de pobreza. Naciones Unidas acaba de entregar un informe donde da cuenta de que Argentina con Venezuela, países de América Latina, disminuyeron, son los mejores, digamos, porcentajes de este continente en términos de pobreza porque disminuyó. ¿Podría también revelarse entonces, en ese sentido, la economía argentina? ¿Ese es un ejemplo para plantear que ha mejorado? Sí, por supuesto que sí. En realidad el descenso de los índices de pobreza en la Argentina está directamente vinculado con una política activa de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner que busca sustentar el desarrollo equilibradamente en las exportaciones y en el mercado interno. El mercado interno argentino era en su momento un mercado interno vibrante, potente, y fue destruido a partir del año 1976 en un ciclo que recién terminó realmente con el alzamiento del 2001. Porque los propios gobiernos surgidos de la democracia surgieron maniatados y vasallos, y el doctor Alfonsín no pudo, y el doctor Menem no quiso, desarrollar lo que los argentinos esperaban que desarrollara. Sí, claro que el descenso de los índices de pobreza es un dato económico fundamental, y no solo por una cuestión de justicia, sino también por una cuestión de reactivación del mercado interno. Sin un mercado interno potente y dinámico no hay posibilidad alguna de que un país genere una economía que pueda protegerlo de los embates de las crisis mundiales como la que estamos teniendo ahora, o peor todavía, de las imposiciones de los grandes capitales nucleados alrededor del Fondo Monetario Internacional. Es de enorme importancia este dato, tanto para Venezuela como para la Argentina, sí.
Néstor, muchísimas gracias por sus reflexiones, por sus opiniones a propósito de ese tema tan importante para saber cómo está hoy Argentina. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, por favor.